vámonos con más temas. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a nuestros... ya voy a tirar mi café, ya es que 2 cafés acá. Ustedes disculparán, nos despertamos muy temprano en este estudio. Está con nosotros la consejera electoral, la consejera del YEPAC, Alejandra Pacheco, bienvenida. Hola Viri, hola a ti y a la audiencia y a René, por supuesto. Si nos ayudan con el micrófono de la consejera, se los voy a agradecer. Les dio los buenos días, se los prometo. Nada más no lo escucharon. Y está con nosotros también el abogado de cabecera de este programa, René Ramírez. Bienvenido. Muy buenos días, Viri, maestra Alejandra. Qué gusto estar aquí con usted compartiendo esta mesa. Vamos a platicar de lo que podríamos llamar como una transición democrática que van a tener muchos países, incluido desde luego México. Es un año en el que la mitad de la población del mundo va a salir a votar y eso va a tener un impacto importante. Ahora, vámonos como 7 pasos para atrás antes de eso. Porque el tema de la democracia lo asumimos como ir a votar, ¿no? Dicho muy burdamente, ¿pero qué es realmente la democracia? Ay, Viri, creo que es una pregunta muy profunda, pero vamos a tratar. No, parece ser que hay un problema con ese micrófono. Consejera, si nos ayuda pasando de este lado. Pero bueno, René, mientras tanto, te escucho, porque me imagino que las leyes lo deben de decir, ¿no? Bueno, sí, con independencia. Creo que no me dejará mentir aquí la maestra Alejandra que el concepto tradicional de democracia es la elección o la toma de decisiones de manera colectiva, ¿no? Y por tanto, pues bueno, el resultado de esa democracia, pues es lo que diga la mayoría. Pero democracia es mucho más que eso, es mucho más que llevar a cabo una elección o una toma de decisión colectiva. Por ejemplo, democracia también es el respeto a los derechos humanos. Eso también es democracia. Democracia también es la forma en la que los diferentes elementos o jugadores del Estado juegan dentro del proceso democrático, ¿no? O sea, realizan sus actividades sin transgredir las reglas definidas, donde, número uno, por ejemplo, en un documento base que es una constitución, cualquier país, la mayoría tiene una constitución generalizada, ¿no? Habrán sus excepciones, pero ya luego platicaremos de eso, pero pues podemos entenderla como eso, va más allá de una toma de decisiones colectivas, sino también el respeto a derechos y por supuesto en el que en el ejercicio del gobierno o el ejercicio del poder se encuentre de manera balanceada y equilibrada. Consejera, ¿la mayoría siempre tiene la razón? Bueno, Viri, yo creo que ese es un concepto que usábamos y decíamos, ¿no? Hay autores que hasta dicen la tiranía de la democracia, ¿no? Es que una mayoría pueda decidir y como dice René, va más allá de la toma de decisiones colectiva porque hoy en día no diríamos que se trata de que la mayoría tiene la razón. La mayoría puede tener la posibilidad de elegir, de designar a los representantes, pero en realidad la democracia actualmente o la aspiración de la democracia actualmente, a pesar de ser muy compleja, es que haya una representación de todos, todas, todes, es decir, la democracia antiguamente se concebía como esta posibilidad de participar en lo público, pero solo de aquel hombre ciudadano, estudiado, que con ciertas características. Con ciertas características. Pero hoy la democracia es mucho más que eso, porque hoy pensamos en los grupos de atención prioritaria, en las comunidades indígenas, en las mujeres, y no podemos hablar de democracia si solo la mayoría decide. Miri, entonces, lo que se hace o las reglas de la democracia actualmente tienen que ver con que si bien una mayoría decide quién gobierna a la hora del voto, haya formas de representación de los distintos grupos de la sociedad. Esa es la aspiración de la democracia actualmente, que la pluralidad de sociedades tan complejas esté representada porque haya inclusión de todas estas distintas visiones, precisamente, Viri, porque una mayoría no siempre tiene la razón. Ahora, me imagino que hay sistemas democráticos diferentes en otras partes del mundo. ¿Qué podemos aprender de democracias similares tal vez a las de México, pero claro, que han funcionado? Por supuesto, digo, en términos comparados, existen democracias, por ejemplo, que en sus procesos electorales son muy distintos. El gran ejemplo que creo que puede ser totalmente contrario al nuestro, pues es nuestro vecino del norte, Estados Unidos, ¿no? Que si bien es una democracia indirecta, ¿por qué? Porque los ciudadanos... No me gusta su sistema. Su sistema es muy arcaico, es la realidad. Incluso los estadounidenses se han dividido. A ver, en un tuit explícanoslo, así rapidísimo. Muy sencillo. La gente sale a votar por un colegio electoral. El colegio electoral o los miembros que reciban el mayor número de votos, a ellos se les está dando la encomienda para que voten por el presidente. Cada estado tiene un determinado número de puntos o de votos, ¿no?
Ahora, ¿cómo se va a escoger a la presidencia? Quien logre el mayor número de esos puntos. Entonces, así se denomina, no es como que la gente salga y vote directamente, por ejemplo. Sí existe la boleta electoral de voto directo. Sí, por ejemplo... pero quien me representa puede votar por otra persona. Exactamente. Contraria a la de la mayoría. En casi todas las ocasiones, ¿no? El ejemplo perfecto es, por ejemplo, Hillary Clinton recibió el mayor número de votos directos, pero el colegio electoral decidió, pues, que sea Donald Trump, ¿no? Bueno, perdón, Sí, Donald Trump. Y en este caso, ¿lo podemos llamar una democracia? Pues en términos del ejercicio, sí, porque si recordamos el concepto más amplio de democracia, pues también tiene órganos que funcionan dentro de su simbiosis política, ¿no? Existen, por ejemplo, democracias parlamentarias, si nos vamos al otro continente, al viejo continente, ¿no? Si nos vamos al Reino Unido, pues ahí, por ejemplo, lo que se vota es a parlamentarios, que es un símil a un diputado, ¿no? Y ahora, la bancada que tenga el mayor número de diputados o de parlamentarios será de quien tendrá a cargo el gobierno, o el primer ministro, ¿no? Existen diferencias muy interesantes, o incluso, por ejemplo, de carácter religioso, ¿no? En el cual, pues bueno, el líder religioso del país se convierte en autonomacia en el líder político también del país. Hablaba, consejera, hace un momento de lo importante que es tener pluralidad al momento de la elección. Y hoy vivimos con muchas, a las que se les llaman acciones afirmativas, que nos ayudan a garantizar esos espacios por los cuales, podamos votar por una persona indígena, podamos votar por una persona de la comunidad LGBT, se cubren a lo que llamamos cuotas. ¿Cuánto tiempo más vamos a necesitar que nos apliquen las cuotas o estas acciones afirmativas? ¿De veras todavía nos falta tanto? Mira, Viri, me encanta tu pregunta, porque a veces hablamos como si la democracia en nuestro país tuviera mucho tiempo. Si contemplamos el tiempo de vida que hemos tenido como sociedad, pues bueno, 30 y tantos años no son mucho. Es que siento que es que nos educan, los tenemos que educar. Y digo, me da gusto, la verdad es que yo estoy a favor de las acciones afirmativas, pero sí pareciera que es que no han entendido. Pues mira, aunque no lo creas, no hemos entendido, Viri, porque finalmente las acciones afirmativas son temporales, eso es muy importante saber, no permanecen todos los procesos electorales. Yo creo que cada proceso tiene su sello. Te puedo decir que en este momento el tema de lo indígena es muy importante y empieza a tomar esos espacios, pero no creas que es sencillo cuando te sientas a la mesa de discusión con representaciones de partidos, con sociedad civil, entender qué quiere decir en cada contexto esta participación de las personas indígenas, escuchar a las personas indígenas. El proceso electoral pasado fue el proceso de la paridad. Cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres y vamos a foros y la gente dice, es que ya estamos cansados de escuchar tanto el tema de la paridad porque ya es paritario. No es paritario. Tenemos 32 alcaldesas de 106 en el proceso pasado. Eso no es paridad. Lo que hay es paridad en las postulaciones. Hasta ahí hemos llegado a la ley. Pero definitivamente, Viri, aunque nos cueste entender que estas acciones son necesarias, son temporales y quisiéramos que ocurriera, que la pluralidad se respetara, no es así. Tú decías, vámonos 7 pasos atrás. Bueno, nuestro país está caracterizado por fuertes discriminaciones, por desigualdad social y económica, y eso tiene un impacto muy fuerte a la hora de poder acceder a un cargo de representación, de ser votado o ser votada en ese cargo, porque nuestra cultura, sí, claro, habemos un sector de la sociedad que hemos tenido acceso privilegiado a ciertas cuestiones, incluso a la formación, pero no podemos hablar en México de un país que la igualdad ni económica, ni en la educación, ni en el acceso a oportunidades sea la misma, y por eso siguen siendo necesarias las acciones ¿Cómo impactan esos factores socioeconómicos en los procesos electorales? Lo ideal es que no existan, ¿no? Lo ideal es que, esos factores socioeconómicos existen en la ciudad de por sí. Ahora, ¿cómo se van a ver reflejados para una mayor pluralidad? Ese es el reto, ¿no? Aquí la consejera Alejandra, lo que, por ejemplo, al menos hablando dentro de los organismos electorales que hacen, pues bueno, establecer las series de acciones afirmativas que podemos denominarlas, por ejemplo, que se determinen ciertos distritos o cierta cantidad de postulaciones para mujeres, personas indígenas, personas del colectivo LGBT, jóvenes. Me parece que recientemente está el tema de juventudes también. Entonces yo creo que ahí es la forma de intentar equiparar o igualar la cancha de representación. Ahora, que esto
¿no es lo deseable? Pues no es lo deseable. Lo deseable es que no existieran estos mecanismos, que en sí mismo, que la naturaleza de la misma diversidad social se vea reflejada en sus actores y actores políticas, pero eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la forma en la que se está viendo reflejado, ojo, yo creo que el gran reto actual en estos temas de la representación por parte de los factores que están influyendo en términos socioeconómicos, pues ha sido, por ejemplo, que esa igualdad que tenemos del voto, porque el voto de todos vale lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo accedemos a ese voto? ¿Cómo puede la gente llegar a ejercerlo de manera informada y consciente? Ahí está siendo el reto. Estamos en la sociedad de la posverdad, ¿no? En donde ya la gente no cree en la evidencia, en los datos, sino cree en narrativas. Entonces, ahí yo creo que también es muy peligrosa la democracia ejercerla de esta manera. Yo creo que, Viri, partiendo de esto de las narrativas, ahí está para mí la respuesta central de cómo incide. Si bien le hemos depositado a la democracia esta idea de que iba a ser un cambio social y económico, la realidad es que eso ha generado decepción en la democracia, pero la democracia no es la solución a los temas económicos. Y esto nos lo demuestran países donde hay absolutismo y hay una mejor situación económica. La democracia es esta posibilidad de que haya igualdad, de que todos y todas, todos seamos tomados en cuenta, pero me parece que lo económico influye incluso en este tema de las narrativas. Si yo no tengo solucionadas mis necesidades básicas, Viri, si no tengo trabajo, si no tengo comida, si no tengo oportunidades, si la audiencia está preocupada por cómo va a resolver el día a día, una narrativa en la que me ofrecen aparentemente mejores cosas va a tener más impacto que si tengo una situación social en donde tengo cubiertas mis necesidades y puedo darme a la tarea de razonar críticamente quién debe de estar en el poder, quién no debe de estar en el poder, cómo se debe ejercer, qué programas sociales. Nuestro país tiene una enorme tradición de programas sociales donde le dan a la gente, ¿no?, cómo resolver. Y los hemos popularizado en todos los gobiernos que han pasado, pero yo siempre digo, ¿tendría yo que darte una mochila para que tu hijo fuera a la escuela o tendría que generar el empleo para que tú elijas la mochila que tu hijo va a llevar a la escuela, ¿no? Y me parece que en ese tema la desigualdad, la pobreza en nuestro país impacta fuertemente, aunque el día de la elección, como bien dice René, y esa es la fiesta de la democracia, tu voto y el de Carlos Slim vale lo mismo en ese momento. Sí, en el momento del voto, pero en el momento de las decisiones y las fuerzas y lo que se ejerce en nuestro país para la toma de decisiones, sí hay una desigualdad que tiene que ver con una democracia distinta que hoy decimos, ¿no? Que termina favoreciendo más a unos sectores privilegiados que a otros. ¿Cómo garantizar la transparencia en todos estos procesos? Creo que retomando también el tema anterior, por ejemplo, les recomiendo muchísimo un texto que se llama Democratización de la corrupción, de Luis Carlos Ugalde, salió por ahí del 2015 en la revista Nexos, que hablaba justamente sobre cómo habíamos pensado que la transición democrática era la solución a la corrupción en México. ¿Y qué sucedió? Pues que se democratizó la corrupción, o sea, se adaptó a los nuevos procesos políticos. Entonces, no pensemos justamente que esto va a ser en automático, ¿no? Que yo salir a votar y ejercer mi voto, en automático se van a resolver todos los problemas del mundo mundial y que ahí, pues bueno, ya lo hicimos, ¿no? ¿Cómo se corrompe esto? O sea, ¿cómo garantizo que no exista eso? Claro, ¿qué sería lo ideal? Primero, pues bueno, la vigilancia de los procesos electorales, ¿no? Aquí, por ejemplo, la consejera no va a dejar mentir, creo que los procesos electorales se han vuelto cada vez más vigilados. Sí. Hasta en redes sociales, por ejemplo, se están realizando acciones, por ejemplo, acabas de dar la nota también, por ejemplo, ¿no? A un gobernador se le ha... Que le andan jalando la oreja. ¿Por qué? Porque está realizando actos anticipados de campaña. Entonces, ahora, por ejemplo, la autoridad electoral tiene que tener ojos hasta en los dineros, ¿no? A ese grado hemos llegado. Lo mejor, me parece que una gran solución de fondo es la conciencia por parte de los actores que participan en los procesos electorales, ¿no? Y ahora sí, no esperar a ver hasta dónde me va a sancionar el órgano electoral o hasta dónde va a confirmar la autoridad jurisdiccional electoral, sino también tener un poquito de conciencia y responsabilidad. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que también como electorado tenemos que exigir que esto así suceda. Si nosotros no lo exigimos, si nosotros lo dejamos pasar, pues cómo vamos a también a pensar que va a haber un tema de responsabilidad del otro lado. Eso yo creo que sería un punto muy importante, ilusorio tal vez, pero sí muy importante. Consejera, ¿crees que las sanciones son suficientes? No, Viri, por supuesto que no. Yo creo que hay dos sentidos. Tenemos una cultura mexicana como que el castigo, o
sea, Sí, eso somos es lo punitivos. que punitivos totalmente. Pero la realidad, mira, es que yo apelo un poco, aunque suene idealista, siempre lo digo, no dejaré de creer que la conciencia no solo de los actores políticos, que me sumo a lo que dice René, sino de la ciudadanía. No, definitivamente democracia no es nada más ir a ejercer mi voto. Democracia es cómo me conduzco como ciudadano y ciudadana, lo que exijo, pero también lo que promuevo. Y aquí voy a algo. Los procesos electorales, y mira, lo dice una férrea crítica, hasta que entras y ves todo lo que implica hoy en nuestro país el proceso electoral. A ver, los votos los cuentan tus vecinos, literalmente. Sí. Se insacula gente que puede ser tú mañana, Viri. Yo, antes de estar en el instituto, mi marido fue presidente de casilla, porque por votación cualquier ciudadano puede ser. Llegas, esos votos los cuentan, están un representante de cada partido político en la mesa a la hora de contar los votos, a la hora de los cómputos. Esto es decir, cada en representación cuida sus votos. Entonces dices, ¿dónde está el fraude? ¿Dónde está la corrupción en el proceso? Pues bueno, si a mí vienen y me dicen, te doy un dinero por tu voto, si a mí viene que es la compra o coacción del voto, te dicen, pierdes tu trabajo si no votas por y la autoridad no puede ver o demostrar eso que está sucediendo, ¿quién puede negarse? La ciudadanía. Claro. O sea, la única manera de impedirlo, yo siempre digo, es que uno mismo se concientice que solo puede ser parte de la corrupción o renunciar a ella. Y eso tiene implicaciones. Pero las sociedades que han demostrado que pueden salir de procesos muy corruptos en todos los sentidos son las sociedades que han tomado conciencia de su responsabilidad en ello, ¿no? No debería haber mayor sanción que la del electorado, ¿no? Así es. O sea, no debería... aquí la sanción ideal debería ser de la persona que va a votar. A ver, ojo, como electorado tenemos una responsabilidad enorme. ¿Cuál será? Si nos están vendiendo una narrativa de eliminar organismos electorales, de quitar al árbitro electoral, de reducir el presupuesto a instituciones que funcionan y funcionan para nosotros, yo creo que como electorado tenemos la enorme responsabilidad de sancionar. ¿Cómo? Pues no votando por esa narrativa. Esa debería ser la mayor sanción posible. Consejera, muchísimas gracias. René, algo con lo que quieran terminar, nos queda un minutito. Viri, yo sí le pediría a la ciudadanía, partiendo de lo que dice René, que salgan a votar, que ejerzan el voto, que se interesen por los temas públicos. Creo que es cómodo decir que los gobernantes en cualquier época son los que actúan mal, pero que la responsabilidad del país que queremos somos cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, y cómo vivimos el día a día y cómo ejercemos esa ciudadanía. Así que ojalá en este proceso electoral, como suele destacarse Yucatán, seamos un lugar donde la mayoría salga a votar, si no es que todos y todas. Mi invitación sería a ser responsables, como ciudadanía, a ser responsables a personas que tomamos decisiones, con las personas a las que vamos a elegir para puestos de elección, y sobre todo yo creo que informarnos muy bien de cuál es la plataforma política de cada una de las personas a las que vamos o aspiran a llegar a cargos de elección. Yo creo que ese sería un tema muy importante. La consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, Alejandra Pacheco, nuestro abogado René Ramírez, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación.